La siguiente ponencia respecta al taller número 2, siendo complementario al taller número 1. El taller número 1 fue y se basó en el trabajo de realizar las diapositivas para ser sustentadas en este parte del foro académico que se va a presentar como parte de la actividad taller número 2, correspondiente a los estudiantes de Derecho de la modalidad abierta y a distancia de tercer ciclo, respectivamente respondiendo a la materia de Sociología Jurídica. Vamos a dar inicio a la sustentación de un resumen respecto a la sociología del derecho, anotado en el entorno virtual, en la guía virtualizada. Bueno, como sociología del derecho, hemos escogido el tema que hace referente a por qué una sociología del derecho. Eh, como introducción, como puntos resaltantes de esto, hemos dicho que en la lectura establecida se ha dicho que existe una falta de comprensión del derecho como fenómeno social y que el objetivo es presentar el derecho y sus características fundamentales. Los puntos claves del derecho como sistema orgánico conceptual se establece en primera instancia como que el derecho tiene una amplitud extraordinaria y una larga historia por resaltarse, por comprenderse y asimilarse. También tenemos que resaltar la importancia del derecho como una ciencia social dentro de la sociedad en general. También tenemos que resaltar que esto va más allá de una administración de justicia estatal y que esto se proporciona de una forma racional de entender el mundo. Una visión general del derecho, eh, se dice que el derecho como un sistema orgánico conceptual, la civilización romana fue quien estableció en un comienzo todo lo que estudiamos, en lo que nos basamos, cayendo en la redundancia, diciendo de que tenemos que siempre basarnos y referirnos a lo que fue nuestro origen como practicantes del derecho. Ha sido un sistema que ha venido desarrollándose desde su origen hasta la actualidad y seguirá haciéndolo. El derecho es una ciencia social que no va a dejar de evolucionar y acoplarse a las nuevas normativas que la sociedad sea la que solicite, establezca y se modifique. La diferencia entre el sistema orgánico conceptual y la norma se dice que la doctrina y la jurisprudencia son elementos clave en la transición hacia un sistema orgánico y conceptual de derecho. En el desarrollo de este sistema orgánico conceptual se dice y se hace clara de que es una aplicación práctica de lo que se convierte en una construcción social de influencia en la sociedad. En el ámbito jurídico, la doctrina, la jurisprudencia y la ley. La aproximación racional y científica de la estructura del derecho. Aquí tenemos que tener dos cosas muy claras, que se ha dicho que la ciencia y el derecho tienen un enfoque metodológico muy diferente y que los estudios científicos del derecho se basan en métodos jurídicos. Tenemos que comprender que en el derecho siempre hemos eh, tenido claro que se habla de dos cosas de manera muy exacta, de que si bien el derecho se basa en lo tradicional, las normativas ya establecidas y demás, también es verdad de que no podemos dejar de lado que las leyes son claras y específicas. Entonces no podemos basarnos en que solamente se dice que el libro es eh, objetivo o que el libro basarse por libro, me hago referente a alguna ley en cualquier cuestión, valga la clarificación, eh, podrá tomarse de manera arbitraria o ambigua o utilizar vacíos de ley para argumentar cosas, lo cual está bien dentro de la filosofía del pensar en el libre ejercicio y demás, pero tenemos que entender que no podemos confundir en la práctica y tratar de mezclar muchos los temas sobre si es moral o no es moral o es ético o no es ético el utilizar este tipo de técnicas.
El derecho es una guía histórica de actuación racional de la sociedad. El derecho y la ciencia tienen un dominio institucional en la sociedad y también se dice que el derecho ha sido la pauta para la acción racional de la sociedad durante mucho tiempo. Tenemos que entender que las sociedades a lo largo de su creación, evolución, siempre han tenido normativas de convivencia, lo que podemos decir que son sus leyes, las cuales son las que rigen y normalizan la libertad y el castigo de muchas cosas. Asimismo, como da beneficios, tiene sus consecuencias, como siempre ha sido prácticamente todas las sociedades tienen establecidas acciones que son penalizadas y asimismo acciones de libre ejercicio. Diciéndolo así que la sociedad vive en una sociedad libre y no en una anarquía. La construcción social del derecho significa democracia. El derecho surge de un consenso social que caracteriza como una construcción demócrata. Las normas impuestas sin debate social no son propias del derecho. Como hacía mención anteriormente, eh, vivimos en una sociedad la cual está regida por eh, sanciones, libertades, beneficios y demás. No vivimos en una anarquía. La anarquía es algo que sería vivir en la irracionalidad completa como sociedad. Nadie podría defenderse o tener una razón o tener algo muy claro porque en la anarquía eh, prácticamente no existe ley. Se confunde muchas veces el término libertad por libertinaje. Prácticamente a eso hacemos referente si no se viviera en una sociedad que goce de democracia, que goce de el derecho como tal. La construcción social del derecho y la creación de los sentidos. El derecho crea significados compartidos y una cultura democrática. El derecho tiene una relación con la sociedad tecnológica y los nuevos valores de vida. Eh, Como hice mención en un comienzo, nosotros siempre hemos dicho que como ciencia social derecho siempre va a estar en constante evolución. Nunca va a anclarse a leyes arcaicas o retrógradas, siempre va a buscar más beneficios, siempre. Porque asimismo como conforme evoluciona la sociedad, también tiene que evolucionar las leyes y acoplarse a puntos extraordinarios que deben ser analizados con pinza, por así decirlo. Tenemos que recordar que como un panorama histórico en la sociología jurídica, tenemos a nuestros orígenes a Max Weber y a Emil Durkheim, eh, que ambos fueron sociólogos que analizaron la ley y su relación con la sociedad. Bueno, para llegar a una conclusión, siempre tenemos que tener en claro que la sociología del derecho es necesaria para comprender el fenómeno social del derecho y su influencia en la sociedad. Eh, Cayendo en la redundancia de todo el video, en esta sustentación hemos sido claros con esos puntos a sustentarse, en los cuales enfatizamos desde la perspectiva mía que yo realicé el trabajo de investigación de lectura correspondiente eh, y una retroalimentación leyendo en algunos foros educativos de algunas otras universidades. eh, Tenemos que siempre tener eso, de que siempre el derecho va a estar arraigado a no desprenderse de su origen histórico. Y su origen histórico nos lleva a la conclusión única de que siempre va a evolucionar la sociedad y el derecho y que siempre van a estar complementadas y que dependiendo de qué tan claras, tan exactas sean las leyes de cada nación, en materia económica, penal, civil, mercantil,
le va a ir tan bien a la nación que la nación va a tener eh, mejor prospecto de vida. Tenemos como ejemplos a los países nórdicos, los cuales les ha ido muy bien en materias de leyes en cuanto a las leyes respectivamente al ámbito social, al ámbito de vivienda. Tenemos también como un ejemplo a la Comunidad Europea y resaltar que la Comunidad Europea está en una crisis porque actualmente ellos son muy dependientes de otras naciones porque así está escrito de una manera tradicional, en vez de buscar acoplarse a una medida y evolucionar y estar preparados para las consecuencias de lo que pueden pasar, diferentes cosas, diferentes giros en la trama histórica, donde se debe de tener mucho cuidado. Hago referente al tema de que la economía europea, en cuanto a materia de ley, ellos le compran mediante ley y tradicionalismo a Rusia y a Ucrania gas. Entonces, deben de reformar su materia de ley para buscar a quién comprar nuevo gas o buscar una forma en que sus leyes ambientalistas permitan la exploración y explotación de fosas de gas natural dentro de sus naciones. Entonces es algo muy complejo. Hay que tener muy evaluado todo. No hay que menospreciar ningún tipo de ley. La ley ambiental es esencial para muchos aspectos, como es lo resaltado. En el caso de Ecuador, nosotros somos un país petrolero en el cual no tenemos ese problema, pero si bien nuestro problema son las leyes económicas, las cuales tienen muchas trabas a diferencia de países como Panamá que tienen un libre acceso a las zonas francas y su economía no será tan pujante ni tan, pero es un país donde su sociedad media, clase mediera, se encuentra bien estructurada. Entonces llegamos a eso, a la única conclusión de que siempre vamos a tener que determinar que el análisis sociológico del derecho siempre es necesario para comprender los fenómenos sociales que se dan en diferentes países, siempre de la mano entre la sociedad y el derecho como tal. Muchas gracias.